Entonces estamos en Romanos y empezando el capítulo 3. Acompáñeme por favor allí, Romanos capítulo 3. La semana pasada terminamos el capítulo 2 y cuando habíamos visto el capítulo 2, habíamos hablado de que en general, en el capítulo 2, Pablo dejó en claro principalmente dos puntos. Uno, que Dios va a juzgar con justicia a todos por igual, tanto a judíos como a no judíos. Ustedes saben que ya varias veces en el capítulo 1, capítulo 2 y ahora también en el capítulo 3, y vamos a seguir hablando de lo mismo, muchas veces Pablo habla de judíos y gentiles. Y es como que divide la población mundial en dos grupos de personas, los que son judíos y los que no son judíos. A veces en lugar de usar la palabra gentiles dice y a los griegos. Al judío primeramente y también al griego, pero cuando dice al griego no se refiere específicamente al griego de Grecia, se refiere a todas las personas que no son judíos, que no son de la cultura judía o del trasfondo judío. ¿Por qué? Porque los judíos son los que han recibido la palabra de Dios, los que han recibido la instrucción de la ley, es el pueblo a través del cual Dios ha permitido que se levanten los patriarcas, los profetas y el pueblo a través del cual vendría el Mesías. Y era el pueblo que tenía conocimiento de la voluntad de Dios por medio de la palabra de Dios, mientras que los demás pueblos de la tierra no tenían ese acceso privilegiado. Pero sin embargo, Dios nunca los dejó sin la posibilidad de saber de Él, porque desde el capítulo 1 Pablo nos explicaba que por las cosas creadas todos podían tener evidencia de que hay un creador. Bueno, también Pablo dijo en el capítulo 2 que el hecho de ser judío no sirve de nada si no se es consecuente con lo que se profesa. Sobre todo cuando se tenía una actitud de estar juzgando a los demás. Se les dice a los demás que deben obedecer la palabra de Dios, pero ellos mismos no obedecían la palabra de Dios. Terminas haciendo aquello que dices que no se debe hacer y no haces aquello que dices que sí debes hacer. Esa es la actitud de la persona religiosa que anda juzgando a los demás. El punto es que no importa si se es o si no se es judío. Lo que importa es que sin arrepentimiento todos caen en condenación. Terminamos el capítulo 2 la semana pasada con el versículo 28 y 29, con los versículos 28 y 29, diciendo que el verdadero judío es aquel que es espiritualmente, el que espiritualmente ha circuncidado su corazón, es decir, el que ha cortado con la carnalidad. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Con esto y además de otras muchas cosas, Pablo se había convertido en una persona odiosa para los judíos en su tiempo, para los judíos recalcitrantes, obviamente para los religiosos. Pero no es que Pablo hablara con desdén, Pablo no rajaba, no chismoseaba, no hablaba mal de los judíos por hablar mal de los judíos, sino que lo que Pablo estaba tratando de dejar en claro era que la práctica de una religión por sí misma no garantiza tener una posición de justicia delante de Dios. Porque por el hecho que tenían la religión judía, muchos se sentían seguros en su propia religión, como puede suceder en la actualidad, que muchos se sienten seguros en la religión tradicional y que porque la practican y porque tienen cumplimiento de la religión, se sienten con que Dios les va a tomar eso en cuenta. Pero eso no te da una posición de justicia delante de un Dios que es santo. Entonces ahora, al principio del capítulo 3, Pablo va a hablar de todas maneras de algunas bendiciones del hecho de ser judío, aunque eso no garantice la salvación. Pero luego, en este capítulo 3, Pablo va a seguir desarrollando el tema de la pecaminosidad de los seres humanos, de todos los seres humanos por igual, judíos y no judíos, pero para introducir el concepto de la necesidad de recurrir a Jesucristo para salvación. De eso se trata, de demostrar de que todos, tanto judíos como no judíos, necesitan un Salvador. Y así empieza Pablo en el capítulo 3 diciendo, versículos 1 y 2, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 9,
de Romanos, ahí vamos a ver que Pablo cita varias tremendas bendiciones que tienen los israelitas o los judíos por el hecho de ser el pueblo escogido de Dios. Ahí habla de que los que iniciaron el pueblo de Dios, los patriarcas, fueron dados a través del pueblo de Dios, la palabra de Dios, que lo va a mencionar ahora nuevamente, las promesas, el pacto, los mandamientos, los profetas, pero sobre todas las cosas el Mesías prometido sería dado a través del pueblo de Dios. Pero en el caso del capítulo 3, cuando empieza esta parte de la palabra, Pablo destaca de que es una ventaja o algo apreciable dentro del hecho de ser judíos, entre las otras muchas cosas, que a través de ellos Dios reveló su palabra a la humanidad. Dice, ¿de qué aprovecha o qué ventaja tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios o las escrituras. Lo que nosotros tenemos en las manos es algo verdaderamente maravilloso y que muchas veces no nos percatamos del infinito valor que tiene. Cuando yo a veces discutía con algunas personas, dicen que no es bueno discutir, conversaba con algunas personas sobre el tema de la fe y me decían, Fernando, el problema de ustedes, los cristianos, es que se basan todo en un solo libro, les falta leer más. Pero nosotros no nos basamos solo en un libro, porque la Biblia es un compendio de 66 libros. 66 libros escritos en un lapso de entre 1500 a 1600 años. Las escrituras más antiguas fueron escritas por Moisés aproximadamente 1400 y pico años antes de Cristo. Y las últimas escrituras, hasta el libro de Apocalipsis, fueron escritas por el apóstol Juan aproximadamente cerca del año 100 después de Cristo. En todo ese lapso de tiempo se han escrito todos los libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Todos estos 66 libros fueron escritos por alrededor de 40 autores. Es que algunos autores escribieron varios libros que están en la Biblia, como el apóstol Pablo, que tiene varias cartas. El apóstol Pablo es uno de los escritores más prolíficos. Pero el apóstol Juan, por ejemplo, tiene el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. O Lucas tiene el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, y así. Entonces son 40 autores, 40 personas diferentes que no se conocían, muchos de ellos no se conocieron entre ellos, sobre todo los escritores del Antiguo Testamento, los diferentes profetas. Escribieron en diferentes épocas y en diferentes continentes, en la zona de Asia, en la zona de África, de Egipto, en la zona de Europa, Asia Menor, Europa. Y no se pusieron de acuerdo entre ellos para escribir cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo durante esos 1600 años. Y los diferentes libros de la Biblia fueron escritos principalmente en 3 idiomas. Principalmente la mayoría del Antiguo Testamento en hebreo, pero hay algunas cuantas partes que fueron escritas en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. De lejos, la Biblia es el libro más influyente en la historia de la humanidad y en la cultura occidental. Si hay algo que protege en cierto modo a nuestra sociedad todavía, son los valores judeo-cristianos recibidos a través de la palabra de Dios, que todavía se conservan en muchos países occidentales, a pesar de que muchos se han alejado ya de los valores contenidos en las Escrituras. Las Escrituras, la Biblia presenta una coherencia y un hilo de unidad desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la creación del hombre hasta los tiempos finales en el estado eterno, lo que viene en el futuro. Y es un solo mensaje, la redención y la salvación para el ser humano a través de Jesucristo. Todo eso en la Biblia, coherentemente, esos 66 libros, entrelazados entre sí de manera milagrosa y sobrenatural. Han habido muchos esfuerzos por destruir las Escrituras, por quemar las Escrituras, por borrar las Escrituras, y nunca lo han podido hacer. Ha sido el libro más atacado en la historia de la humanidad. De lejos también, la Biblia es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad, también el más regalado, el distribuido gratuitamente en toda la historia de la humanidad y el más leído en la historia de la humanidad. Entonces, hay algo sorprendente, que
de estos 40 autores, diferentes autores que han escrito todos los libros de la Biblia, prácticamente todos fueron israelitas o judíos, excepto uno. ¿Quién fue el que no era israelita o judío? ¿Perdón? Pablo sí era judío, sí, él era fariseo incluso, pero está cerca porque un discípulo de Pablo, que el que lo acompañó en sus viajes, Lucas era griego, o no griego de Grecia, pero era gentil, no era judío especialmente. De los 40 autores, el único fue Lucas, que no era judío. Pero imagínense, de todas las escrituras, 39 autores eran del pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios fue utilizado grandemente para que nosotros tengamos la bendición de tener la revelación escrita de la voluntad de Dios. La semana pasada pregunté, ¿podemos nosotros los seres humanos conocer la voluntad de Dios? Sí, esto es lo que Dios nos ha dado a conocer de Él. Lo que le agrada, lo que no le agrada, lo que quiere que hagamos, lo que no quiere que hagamos, lo que es bueno para nosotros, lo que no es bueno para nosotros, lo que es santo, apropiado y agradable para Él, su voluntad está expresada en su palabra. Entonces, la bendición de brindar la palabra de Dios para toda la humanidad fue dada primordialmente a través del pueblo de Israel, y eso es innegable. Eso no significa que el pueblo de Israel o que los judíos sean perfectos, y de eso está hablando Pablo, porque ellos también necesitan salvación, al igual que todos los seres humanos. Entonces, versículo 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En la Biblia se describen muchas veces las exhortaciones que un Dios santo le da a su pueblo escogido. Y por medio del pueblo escogido, al manifestar Dios su voluntad, esa voluntad de Dios debía ser luz para las naciones, para que todos los pueblos conozcan lo que es bueno y lo que no es bueno. La ciencia del bien y del mal. El bien es obedecer a Dios y el mal desobedecer a Dios. Pero a pesar de que el pueblo de Israel recibió la palabra y que tenía el acceso al conocimiento de la voluntad de Dios, aún así muchas veces ese pueblo cayó en incredulidad. ¿Qué? ¿El pueblo de Dios, el pueblo de Israel cayó en incredulidad? Sí, lo vemos en el mismo libro de Éxodo, por ejemplo. Cuando salen los israelitas desde Egipto para ir hacia la tierra prometida, ¿cuántas veces no creían lo que Dios les había prometido? Cuando llegaron a la proximidad del Mar Rojo y tenían los ejércitos de Faraón a la espalda y le dicen a Moisés, ¿para qué nos has sacado de Egipto? ¿Para qué nos has sacado? Para matarnos en el desierto. Y ese tipo de frases eran continuas. Después cuando cruzaron el Mar Rojo y vieron el tremendo milagro de cruzar el Mar Rojo, después estando allá, ¿para qué nos has sacado? Para matarnos de sed. Y sacaban agua de la peña. ¿Para qué nos has sacado? Para que comamos maná todos los días, estamos aburridos del maná. Les dieron carne de codornices y así continuamente. No creían muchas veces en lo que Dios les había prometido. Y cuando mandaron espías para reconocer la tierra, no creyeron que iban a tomar la tierra porque Dios estaba con ellos. Entonces mostraron incredulidad muchas veces, mostraron idolatría, teniendo acceso al creador del universo, un acceso directo a quien habían escuchado su voz como trueno en el monte Sinaí. Y cuando Moisés subió y se demoró 40 días y 40 noches y se mandaron a hacer un becerro de oro para adorarlo y para hacer sus orgías, porque fueron fiestas orgiásticas al estilo de los pueblos paganos que iban a ser expulsados de la zona de Canaán. Incredulidad, idolatría, desobediencia y pecado en general. En toda la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, tanto la historia de Israel como la historia de Judá, el reino del norte, el reino del sur y todas las tribus. Incluso en la Biblia se citan situaciones completamente depravadas, practicadas por el pueblo de Dios. Cuando hablan de la historia de Sodoma y Gomorra, decimos, bueno, Sodoma y Gomorra no eran el pueblo de Dios, eran pueblos cananeos en tiempos de Abraham. Y sabemos la perversidad y la perversión que había en Sodoma y Gomorra. Pero en el libro de Jueces, cuando ya el pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida, en la tribu de Benjamín, en una aldea de la tribu de Benjamín,
pasó algo muy parecido a lo de Sodoma y Gomorra. Al final del libro de Jueces, recuerdan la historia de Levita y su concubina, que estaban errando por allí, yendo hacia cierta zona y que se pararon en una aldea. En esa aldea fueron recibidos por una persona que los alojó en su casa, y en la noche vino todo el pueblo y le pidieron al dueño de la casa que sacara al varón, al levita, porque lo querían violar. Los varones del pueblo, en Israel. ¿Dónde aprendieron eso? Es la maldad que está dentro de todo ser humano, es el pecado que está dentro de todo ser humano. Y bueno, y todo lo que se sucedió después. Y muchas veces en la palabra de Dios figuran cosas horribles que son narradas tal como sucedieron, pero esa narración cruda nos ayuda a entender que la Biblia no disfraza los eventos, sino que nos dice la verdad, a diferencia de otros libros de la historia universal que son poéticos, que todo es heroico, que ensalzan a las personas, a los héroes, a los pueblos, pero nunca dicen las cosas ciertas tal y como son. Pero la Biblia sí lo menciona así. Eso nos da más convicción de que la Biblia es real. Pero bueno, el hecho de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, o individuos del pueblo de Dios no hayan sido fieles en muchas oportunidades, eso no disminuye en nada la integridad, la veracidad y la fidelidad de Dios. Antes Dios sea siempre justo, siempre Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? El hecho de que el pecado del pueblo contraste grandemente con la santidad, la pureza, la justicia de Dios, y que ese pecado del pueblo, ¿me salté? No. Que ese pecado del pueblo haga que destaque lo santo y lo puro que es Dios, y entonces el razonamiento de algunas personas, pero para mal, era, bueno, nuestro pecado hace exaltar la santidad de Dios, entonces glorifica a Dios, entonces está bien que estemos pecando, entonces ¿por qué Dios nos juzga? No. ¿Por qué Dios nos castiga? No, es incorrecta esa manera de razonar. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? El hecho de que el pecado del pueblo contraste claramente con la santidad de Dios, eso no significa una excusa para que la gente continúe en su error sin sufrir las consecuencias de sus actos. Dios siempre es justo cuando juzga y cuando derrama su juicio sobre el pecado de los seres humanos. Y Dios no hace excepción de personas. Cayó juicio sobre Sodoma y Gomorra en su tiempo, y luego sobre la tribu de Benjamín. Por ese evento cayó el juicio de Dios y sufrieron las consecuencias de una manera tan fuerte que la tribu de Benjamín casi desaparece por completo al final del libro de Jueces. Y todo el pueblo de Israel tuvo que hacer un esfuerzo para que la tribu de Benjamín vuelva a reflotar. Bueno, versículo 7. Disculpen que haga toda esta movida, pero es que justo me cae la luz en contraluz, entonces no veo lo que estoy proyectando. En otra oportunidad quizá puedo bajar el store. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? De manera similar al razonamiento anterior, que la mentira del pecador haga destacar la pureza y la veracidad de Dios para gloria de Dios, eso no disminuye en nada la responsabilidad de la persona que miente, y que la persona que vive en mentira y que no se quiere arrepentir de su mentira no vaya a sufrir las consecuencias y el justo juicio de Dios por tal. Entonces, versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ya ese es el colmo de la mala interpretación de las palabras, de las enseñanzas que dio Pablo. Pablo, que se había desarrollado y que había aprendido todo lo que era la ley, que fue criado como fariseo, y que tenía un profundo conocimiento de las Escrituras y que las aprendió
de acuerdo a la religión judía, de un modo legalista, y que tenía todo ese trasfondo de que había que cumplir, y tenía un orgullo muy arraigado hacia la religión de su pueblo, de tal manera que antes de convertirse perseguía a los creyentes cristianos porque creían que las enseñanzas de Jesús eran una amenaza en contra de su religión, y se sentía tan orgulloso de perseguir a los cristianos e incluso de sentirse contento cuando eran los cristianos ajusticiados, y se sintió contento cuando ejecutaron a Esteban. Entonces Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, cuando tiene una confrontación personal con Jesucristo y comprende lo que es la gracia y el perdón de Dios, no por haber cumplido con la ley, sino porque Dios es bueno y tocó su corazón y se le manifestó, entonces Pablo aprendió lo que era la gracia, el perdón de Dios, no gracias a sus buenas obras, sino porque Dios es bueno. Entonces Pablo empezó a enseñar al pueblo en general, tanto a judíos como a no judíos, les empezó a enseñar de que la salvación, la posibilidad de tener comunión con Dios y la posibilidad de tener vida eterna no era gracias a cumplir con la religión o a cumplir con las obras de la ley o a cumplir con buenas obras, a hacer o no hacer. Eso no hacía que te ganes el cielo. Y entonces algunas personas comenzaron a malinterpretar. Algunos decían, bueno, entonces si no tengo que hacer nada y la salvación es puramente por gracia, entonces puedo seguir pecando, puedo hacer lo que quiero y seguir pecando porque Dios es lleno de amor, lleno de gracia y me va a perdonar. Hagamos males para que vengan bienes. Pero no solamente caían en ese error algunas personas, sino que habían otros religiosos recalcitrantes que para encontrarle el error a Pablo y para acusarlo a Pablo, lo calumniaban diciendo, Pablo está enseñando que puedes vivir en pecado porque la gracia de Dios es suficiente y te va a perdonar. Y Pablo no había enseñado eso. Por eso Pablo dice, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, pero nosotros no estamos diciendo eso. Pablo ya había estado enseñando acerca de la salvación que es por fe y no por cumplir con rituales. Pero los religiosos estaban tergiversando malintencionadamente las palabras de Pablo. Entonces Pablo hace la aclaración para zanjar el tema y que quienes estaban afirmando eso lo estaban calumniando, estaban mintiendo. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Nosotros, los judíos, somos mejores que ellos, los gentiles, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y ese es el título de la prédica del día de hoy, ¿no? Todos hemos pecado. Tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Y esto es como un extracto resumido de los capítulos desde el 1, toda la parte del capítulo 1 que hablaba acerca de la depravación del ser humano, y pasando por el capítulo 2, tanto judíos como no judíos han caído en pecado, y hasta este punto al que estamos llegando en el capítulo 3, todos los seres humanos, judíos o no judíos, son pecadores. Y para sustentar bien este concepto, Pablo va a empezar a citar escrituras del libro de los Salmos y también de Isaías. Va a hacer un recuento entre los versículos desde el 10 hasta el 18, donde va citando parte de salmos, de algunos salmos y partes de un versículo de Isaías. Pero empieza en el versículo 10, Romanos 3:10, diciendo Pablo, justamente para sustentar el punto de que todos, tanto judíos como no judíos, todos están bajo pecado, todos hemos pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Noten, no hay justo ni aun uno. ¿Dónde está escrito esto? Pablo está citando salmos. En el Salmo 14, en el Salmo 53, al inicio están prácticamente los mismos versículos que cita Pablo, pero está en el Antiguo Testamento y también está en el Nuevo Testamento, porque lo está citando Pablo. No hay justo ni aun uno. Eso significa que en general el ser humano es injusto
por naturaleza, pero en su naturaleza caída. Así no fue creado, pero después de que cayó en pecado, el ser humano se convirtió así. No hay justo ni aun uno. Pero algunos dirán, pero la Biblia menciona a algunos personajes que son llamados como justos. Por ejemplo, cuando hablan acerca de Noé. Pero cuando hablan de que Noé fue un hombre justo, pero cuando vas al libro de Génesis dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Hablan de Noé, de Job y de Daniel, que son citados en Ezequiel como hombres justos. Y entre otros, por ejemplo, José en el Nuevo Testamento, el esposo de María, también es citado como un hombre justo. Pero aunque estos personajes fueran llamados justos en las Escrituras, eso no significa que fueran perfectos y sin pecado, sino que hallaron gracia delante de Dios, que fueron justificados por la fe, porque incluso Abraham, llamado amigo de Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Pablo más adelante va a explicar que Abraham es un ejemplo de que la justificación delante de Dios no es por las buenas obras, sino por creerle a Dios, por fe. Entonces, todos, hasta las personas aparentemente más buenas y más justas, también han sido justificados por fe. Y caminaron, esas personas que fueron justificadas por fe, caminaron en temor de Dios, lo cual hacía que mostraran frutos de rectitud, de amor y de obediencia, pero eso no significaba que fueran perfectos y sin pecado. Aún esas personas llamadas justas en la Biblia necesitaban que Jesús muera en la cruz del Calvario por sus pecados. No hay nadie que sea perfectamente justo. Todos los seres humanos necesitamos que nuestros pecados nos sean perdonados. Todos hemos necesitado que nuestros pecados fueran condenados en la cruz del Calvario por medio de Jesús. Y todo ser humano, hasta la persona más recta, la más buena, la más santita que haya existido, todos necesitan que Jesús haya muerto por sus pecados para que tengan la posibilidad de tener salvación. ¿Existirá o habrá existido en la historia de la humanidad algún ser humano que haya sido perfectamente justo delante de Dios y que nunca haya pecado en nada? ¿Habrá existido alguien? Jesús, mencionas exactamente, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único Dios hecho hombre que como ser humano, en su parte humana, nunca pecó. Nació sin pecado y vivió una vida sin pecado, sin mentira, y por eso fue que Jesucristo era el único Cordero sin mancha que podía ser digno de pagar por los pecados de todo el resto de la humanidad. Si existiera un solo ser humano, aparte de Jesús, si existiera un solo ser humano capaz de llegar a Dios en su propia justicia, por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos, por cumplir a la perfección por toda la ley, con toda la ley, y que no haya pecado nunca en nada, si existiera tan solo un solo ser humano que fuera capaz de eso, Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, porque ese ser humano hubiera demostrado de que las personas pueden salvarse por sí mismas, sin necesidad de un Salvador. Ni siquiera la persona más santa que nos querramos imaginar, Santa Teresita de Calcuta o mi abuelita Patita, como se llamara mi abuelita, todos necesitan un Salvador. Continúa en el versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El ser humano natural, por naturaleza, valga la redundancia, es necio, pues su mente está alejada del conocimiento de Dios, pero el del conocimiento no meramente intelectual, sino el conocimiento de Dios, que es tener una relación con Dios. Y no entiende, no comprende. En 1 Corintios, más textos de la Biblia nos dan entendimiento acerca de que el ser humano en forma natural es necio delante de Dios. Pero un ejemplo está en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿No te ha pasado que cuando conversas con amigos o con familiares que no le han entregado su vida a Jesucristo y tú les hablas de las cosas de la Biblia y a ti te suenan tremendamente lógicas? Te suena lo más natural del mundo que decirle a una persona, pero tienes que arrepentirte de tus pecados, solamente a través de Jesucristo tienes salvación y otras cosas más. Y te miran a ti como que, ¿qué le pasa? ¿Estás loco? ¿Qué te han hecho?
te han lavado el cerebro. Y me imagino las dificultades que deben tener algunos de ustedes, sobre todo los que trabajan en áreas de consejería y conversan con diferentes personas que no son necesariamente creyentes cristianos, y cuando exponen algo que tenga que ver con la palabra de Dios, los miran como tronados. Uy, ya me encontré con un fanático. Cuando yo empecé a caminar con el Señor y asistí a alguna reunión donde me encontraba con todos mis amigos, yo nunca iniciaba una conversación para discutir, pero siempre surgía alguno de mis amigos que me decía, oye, estás yendo a la iglesia, ¿no? Y en tu iglesia no te dejan hacer esto, ¿no? En tu iglesia no te dejan hacer lo otro. Entonces, cuando me buscaban la lengua, entonces yo empezaba a hablar. Y cuando empezaba a hablar, uno de mis amigos me decía, ya me estás predicando, no me prediques. Y dije, pues si yo no empecé la conversación, ¿no? Pero no quieren saber nada. Ya el ser humano es necio. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero esta frase es sorprendente, no hay quien busque a Dios. El ser humano por naturaleza no busca a Dios, pero ha sido creado con un vacío espiritual que únicamente puede ser llenado por Él. De repente, en alguna oportunidad de nuestra propia vida, habremos dicho algo así o habremos escuchado a alguien que haya dicho, yo siempre buscaba a Dios, yo siempre estaba en una búsqueda espiritual hasta que encontré a Dios. Bueno, eso creías, pero esa no era la realidad. En realidad fue que era Dios el que tocó tu corazón para que tú lo busques. Porque el hombre natural no busca a Dios. Es Dios quien mandó su Espíritu Santo a que te hable, te susurre, para que tú sientas esa búsqueda espiritual, esa necesidad de buscarle, y además de que puso en ti un vacío que solamente lo puede llenar Él, porque nos creó a todos con eternidad en nuestros corazones. La verdad es que fue Dios quien nos llamaba hacia Él primeramente por medio de su Espíritu Santo, como seduciéndonos amorosamente para oír su llamado, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, le pidamos perdón y para que reconozcamos la obra de su Hijo Jesús en la cruz. Obviamente para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Y al recibir su perdón, al recibir su salvación y su Espíritu en nuestras vidas, entonces recién se llena ese vacío espiritual con el cual todos fuimos creados. Pero los que no reconozcan a Jesucristo, los que no le entreguen su vida a Dios, siempre van a sentir con esa sensación de vacío. ¿Han oído hablar o saben quién fue Charles S. Lewis? C.S. Lewis. ¿Conocen, han oído hablar o han visto la serie, las películas, las Crónicas de Narnia? Algunos hermanos se han leído los libros. Los libros son así, ¿no? Y son varios libros de las Crónicas de Narnia. Más fácil es verlo en cine o en televisión. Está en Netflix todavía o en Disney. Por ahí está, las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia son unos libros, unas películas lindas porque está como velado, está basado en el tema de la salvación. Pero bueno, no les voy a contar más de las Crónicas de Narnia para que lo puedan ver ustedes mismos. Pero fue un conocido autor, escritor británico, Charles S. Lewis, que entre muchas obras más escribió las Crónicas de Narnia. También Mero Cristianismo, fue un libro que nos dieron como lectura obligatoria en el Instituto Bíblico. Mero Cristianismo, Mere Christianity era el título en inglés. Y Charles S. Lewis era un ateo declarado, que afirmaba que la fe era una fantasía infantil. Según su propio testimonio, él no buscaba a Dios y por el contrario, hacía todo lo posible por evitar a Dios. Nunca tuvo un deseo personal por saber algo de Dios o aproximarse a Él. Pero luego él mismo narra, en el transcurso de muchos años, se sintió como perseguido por Dios, siendo ateo. En una obra suya autobiográfica, Lewis hace la siguiente descripción, aproximadamente, porque esa obra está en inglés. En español dice algo así como: deben imaginarme que estaba solo en aquella habitación en el Magdalen College en Oxford, noche tras noche, cada vez que mi mente se distraía, aunque sea por un momento del trabajo, yo estaba sintiendo la constante e implacable proximidad de aquel a quien yo no deseaba encontrar. Lo que tanto temía, finalmente me sobrevino. En un trimestre del año 1929 cedí y admití que Dios era Dios. Me arrodillé y oré. Y quizás esa noche fui el converso más desanimado y más reacio de toda Inglaterra. Lewis no buscó a Dios, fue Dios quien lo buscó a él. Y la gracia de Dios lo siguió y lo atrajo, superando su intelecto, su orgullo y su resistencia.
y su fe, la fe de Charles S. Lewis, conocido autor cristiano, y una bendición para el cristianismo, esa fe que tuvo no fue una iniciativa de él, fue algo que Dios hizo anticipadamente. Entonces, no nos desanimemos cuando oramos por seres queridos que están recalcitrantes para volver a los caminos del Señor o para conocer al Señor. No tiremos la toalla, oremos, 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 porque el Señor va a alcanzar, va a tomar esas vidas, y lo que a nosotros nos parece imposible, para Dios no hay imposible. Pero no hay nadie que busque a Dios, pero podemos orar para que Dios busque a aquellos que se han descarriado o que están descarriados. Y si hay algunos que se han apartado de los caminos del Señor, para que Dios los traiga, como al hijo pródigo, para que Dios los traiga de los pelos, mientras tengan pelos. Volviendo a las afirmaciones de Pablo con respecto a la depravación universal del ser humano, sustentado en las Escrituras, continúa con el versículo 12. Charles S. Lewis. No puse la figurita antes de seguir hablando de él. Cuando estaba ahí meditando en esa habitación en Oxford, y tiempo tras tiempo sentía esa situación de que Dios se le acercaba, lo buscaba hasta que él se rindió. Bueno, en el versículo 12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y desde el versículo 10 hasta el 12 son citas sacadas del Salmo 14, del Salmo 53, como mencioné hace un momento. Pero es muy interesante esta mención: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y puse la fotito de la abuelita de Piolín, porque es la persona más dulce que nos podemos imaginar. Y cada uno dentro de sus familias, de sus conocidos, tendrá por ahí a alguien, una nana dulce o alguien a quien recuerden. Pero era un santito, era tan bueno, era lo máximo. Pero la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El otro día le contaba a Rocío acerca de mi abuelita materna. Las dos fueron muy buenas personas, materna y paterna, pero la materna especialmente, mi abuela materna, era muy, muy, muy amorosa. Cuando salíamos del colegio nos íbamos a visitarla, ella vivía en la casa de mis primos, y íbamos a visitarla saliendo del colegio, y siempre nos recibía con abrazo, con beso, apachurrón, y siempre buscaba alguna galletita, algo que darnos, y eso lo recuerdo en mi infancia, ¿no? Y sumamente linda, sumamente buena, ya tenía 90 y tantos años. Más o menos cuando tenía 95, 96 años, yo tendría 10 años aproximadamente, 10 o 11, supongo. Yo no estaba presente, pero me contaron que un día estaban almorzando en la mesa y ella estaba sentada en la cabecera, mi abuelita, y de repente en lo que estaban almorzando se quedó dormidita, y todos terminaron de almorzar, y cuando la quisieron despertar para llevarla a su cuarto, ya no despertó, ya se había ido. Y que cuando llamaron al cura, porque toda la familia era de trasfondo católico, y había un cura que cada cierto tiempo iba para tomarle su confesión y para darle su comunión y esas cosas. Cuando el curita fue a la casa a darle la extrema unción, ya estaba fallecida, le dijo a mis tíos, a los familiares que estaban ahí en ese momento, les dijo: no es necesario que recen por ella, porque ella es una santita y está en el cielo. No es necesario que recen por su alma. Y entonces, porque en el concepto católico, cuando alguien fallece, siempre terminan rezando por el alma del que ha fallecido. Pero no, ella es tan santita que no es necesario que recen por su alma. Bueno, por más santita y más buena, que yo no dudo de que esté en el cielo con el Señor, por la gracia de Jesús, ella, si es que está en el cielo, es porque Jesús murió por sus pecados. Y si mi abuelita paterna está con Jesús, es porque Jesús murió por sus pecados. Y si mi papá y mi mamá están con Jesús en el cielo, es porque Jesús pagó por sus pecados. No porque nadie fuera realmente bueno, porque bueno no hay ni siquiera uno. Frente a la bondad infinita de Dios, frente a la justicia infinita de Dios. Es interesante cuando Jesucristo habló, recuerdan, con el joven rico. En los evangelios, en uno de los evangelios mencionan a este rico que se acercó a Jesús. No sé si algún texto realmente menciona que era joven, pero todos conocen la historia así como la historia del joven rico que se acerca a Jesucristo y dice: Maestro bueno, ¿qué necesito para heredar la vida? Y cuando Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, hay solo uno, es Dios. Y los testigos de Jehová malinterpretan estas palabras de Jesucristo.
Porque los testigos de Jehová dicen, ajá, ahí está la prueba. Jesucristo está diciendo que Él no es bueno. Bueno no hay ni uno, solamente Dios. Pero Jesucristo no es que dijera que Él no era bueno. Cuando el muchacho o el hombre, el joven rico, se le acerca a Jesucristo y le dice, maestro bueno, y Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? No le está diciendo yo no soy bueno, le está diciendo, ¿sabes lo que estás diciendo? Porque bueno solo es Dios y tú me estás llamando bueno. Entonces está afirmando lo contrario, está afirmando que Él es Dios. Y acá hay una consecuencia lógica. Jesús es el maestro bueno, solo Dios es bueno y por lo tanto Jesús es Dios. Pero sigue Pablo hablando del ser humano carnal, de la humanidad en general, citando el Salmo 5, el Salmo 10, Isaías 59 y el Salmo 36. Y en el versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta. El ser humano natural, el ser humano alejado de Dios, su garganta es como un sepulcro abierto. ¿Cómo es un sepulcro abierto? ¿Qué hay? ¿Qué se puede ver cuando hay un sepulcro abierto? ¿Qué se podría ver? Mal olor, un cadáver descomponiéndose y esa circunstancia putrefacta. Y así es la garganta de alguien que está alejado de Dios. Dice, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y en las Escrituras se habla mucho de la capacidad que tiene el ser humano para hacer daño con su lengua. Hablan mucho en Proverbios, pero he citado principalmente lo que dice Santiago, capítulo 3. En el capítulo 3 de Santiago hay 12 versículos, desde el 1 hasta el 12, que hablan acerca de la lengua, pero solamente he citado los versículos 8 y 9 por razones de tiempo y de espacio. Santiago 3, 8 y 9, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y así continúa en el versículo 14 diciendo del ser humano natural, que no hay justo ni aun uno, y dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Y esto es comprensible para la persona natural, el ser humano carnal que está alejado de Dios, pero será comprensible que en el caso de un creyente cristiano su boca esté llena de maldición y de amargura. ¿Será posible eso? No debe ser y no debe suceder. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, dice Santiago también. Versículo 15, pero ahí no quiere retroceder, porque me he saltado varios versículos que están allá. 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. El ser humano, desde la segunda generación nomás, Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, y en la segunda generación el ser humano ya era asesino, y era derramador de sangre. En Proverbios 6 habla de que Dios aborrece a los que derraman sangre inocente. En los mandamientos está no matarás. Y todo esto incluye el tema del aborto también, no solamente el homicidio. Así es el ser humano natural. Quebranto y desventura, versículo 16, hay en sus caminos, porque lejos de Dios no hay contentamiento posible en ningún ser humano. La vida de un ser humano sin Dios es miserable y no tiene sentido. Y así quizás nos sentíamos mucho nosotros cuando estuvimos neciamente lejos de Dios. Pero ahora que estamos cerca de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, no es posible que nos sintamos quebrantados y desventurados, aunque pasamos por circunstancias muy difíciles, pero ahora contamos con Él. Y esa es la gran diferencia. Y debemos aprender a hallar consuelo en el Señor. Y no conocieron camino de paz, porque el pecado no permite tener paz con Dios. Y cuando no hay paz con Dios, no hay paz con uno mismo y no hay paz con los demás. Y así se generaliza la violencia en mayor o en menor grado. Versículo 18. Ay, me lo pasé de nuevo. Versículo 18, el último, lo resalté en amarillito. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y lo resalté en amarillito porque esta frase, no hay temor de Dios delante de sus ojos, resume prácticamente el carácter del ser humano natural alejado de Dios. La persona distanciada de Dios por causa del pecado, el ser humano carnal, se ama a sí mismo más que a Dios y más que a los demás. No le interesa tomar en cuenta a Dios en su vida. No le interesa hacer caso
a las recomendaciones de Dios que se encuentran en la palabra de Dios. Y encima ven como anormales y como locos a aquellos que sí quieren ser obedientes a la palabra de Dios. No respeta a Dios y por eso peca contra Dios y peca contra el prójimo, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sabemos que temor de Dios no significa miedo, sino significa una reverencia, respeto y amor a Dios. Tener en cuenta lo que Dios dice. Ya nos acercamos hacia el final, versículo 19, ahora sí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes están bajo la ley? Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? El pueblo de Israel, el pueblo al cual la ley le fue dada. Los judíos especialmente, pero a ellos que están bajo la ley continuamente la transgreden, a pesar de que la tienen por escrito. Y los que no son judíos también transgreden la ley cuando practican la maldad, aún desconociendo la ley, pero sabiendo por sus conciencias de que están obrando mal, porque cualquiera sabe que matar está mal, que mentir está mal, que robar está mal. Y entonces todos terminan transgrediendo. Y ahora, para terminar esta primera parte del capítulo 3, la próxima semana vamos a continuar, y Pablo da finalmente una estocada a la falsa sensación de seguridad que sentían o que tenían los judíos en el cumplimiento de la ley como medio para sentirse seguros delante de Dios. Versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo básico también para defender nuestra fe cuando discutimos con hermanos judaizantes que hay en la actualidad, falsamente escondidos bajo el título de pseudo-mesiánicos. Hay judíos mesiánicos. Un judío mesiánico es alguien que es judío y que siendo judío se ha convertido al cristianismo, pero como es judío sigue practicando las costumbres del judaísmo. Normalmente viven en Israel o de comunidades judías en otras partes del mundo que toda su vida han practicado las costumbres judías, guardar el Shabbat, no comer ciertos alimentos, guardar las festividades judías y todo eso, porque era judío. Pero ahora que se convirtió al cristianismo y que reconoce a Yeshua como su Mashiach, como su Mesías, pero sigue practicando las costumbres judías porque no ha dejado de ser judío. Ese es un judío mesiánico, verdadero. Pero hay personas dentro del cristianismo que creen que para agradar a Dios tienes que hacer lo mismo que hacen los judíos. Y presionan a los cristianos para que judaicen, para que cumplan con los rituales de la ley, para que guarden el Shabbat, para que guarden las fiestas. Y han llegado a tal punto extremo de decir que quienes no guardan las fiestas judías no son verdaderamente salvos. Y entonces, si alguien se atreve a decir que por no guardar las fiestas judías no eres salvo, entonces te están diciendo que para ser salvo necesitas creer en Jesús como Señor y Salvador y guardar las fiestas judías y guardar el Shabbat. Pero si para ser salvo te dicen tienes que creer en Jesús y hacer otra cosa más, entonces es un evangelio diferente. Y Pablo dijo en Gálatas 1:8 que quien venga con un evangelio diferente, que sea maldito, anatema. Muy bien. Un segundito, y se me apaga la tablet, que ya no le da la pila, ya le tengo que cambiar la batería. Bueno, tenemos que tener clarísima esta verdad espiritual, tan clara como la dice el versículo. Por las obras de la ley, o sea, por cumplir con las exigencias de las cosas que dice que se debe hacer o que no se debe hacer en la ley, sobre todo en el tema rituales y ceremoniales, por cumplir con la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Nadie alcanzará la salvación para vivir en comunión con un Dios santo, ni la eternidad en el reino de los cielos por cumplir con las acciones o prácticas exigidas en la ley de Moisés. Dios quiere que cumplamos con todas las exigencias morales que hay en la ley, de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, amar a nuestro prójimo,
hacer lo que es agradable delante de los ojos del Señor, amar, respetar, honrar padre y madre, no matar, no mentir, etcétera. Todas esas cosas son buenas, las cuales Dios las siembra en nuestro corazón cuando nos convertimos y su Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros para que caminemos de una manera agradable en temor de Dios. Pero no es por cumplir cosas que yo me puedo ganar el cielo. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo nos va a explicar más adelante, y lo vamos a leer más adelante en Romanos, que ese es el sentido que tiene la ley. Porque diríamos, si por la ley nadie se salva, entonces ¿para qué sirve la ley? La ley sirve para mostrarnos lo pecaminosos que somos. Y al mostrarnos la ley, cuán pecaminosos somos, eso nos hace saber que desesperadamente necesitamos un Salvador. Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos alcanzar a un Dios santo, santo y santo. Así que la ley es un espejo natural que nos muestra nuestra realidad. Vamos a recordar solamente las dos cosas principales que hemos visto el día de hoy. No existe ser humano bueno, ni justo, ni que busque a Dios de manera natural. Y nadie puede alcanzar la salvación de Dios por cumplir con una religión, porque únicamente en Cristo hay salvación. Amén y amén.